En un lugar de la ciudad, estaba uno de los tantos edificios de investigación de la empresa Alchemax. Este es su centro de investigación en este país. Un lugar donde se ve que ahí se hace grandes avances científicos que la humanidad ha hecho. Grandes mentes con grandes aspiraciones desean poder trabajar aquí, para así poner su grano de arena para el beneficio de la humanidad. En su entrada, 5 adolescentes de primero de preparatorias miraban asombrados ante gran edificio. Es un palacio grande, decía Shizuke. Va, es un edificio cualquiera, decía Karane. Me voy a sentir algo tonta si entro, decía Yakari. Un centro de investigación donde no es prioridad perder el tiempo. Me gusta, decía Nano con su mirada fría. Pero, Peter con estrellas en los ojos miraba aquel lugar. No puedo creerlo. Mis piernas tiemblan al tener la oportunidad de entrar en una institución así en mi vida, decía Peter con tanta emoción. Vaya Peter, se te nota la emoción, decía el profesor Toukai. Doctor, en verdad es un honor en que me haya permitido visitar este lugar, decía Peter. Eres un alumno que me ha impresionado mucho desde que ingresaste. Me sorprende que en tu país no hayan visto tu gran potencial científica. Claro, no desprecio también el trabajo de la señorita Ei. Por lo visto también trajiste el AMES de tu grupo, decía el doctor Toukai. Así es, doctor. De hecho, me pone alegre que hayan decidido acompañarme, decía Peter. Muy bien, tomen estos gafetes de pasantes, y acompáñenme por aquí por favor, decía el doctor Toukai. Chicas, en verdad me alegra de que estén aquí, decía Peter con una sonrisa. No lo tomes como si yo quisiera acompañarte, decía Karane. Esta visita parecía emocionarte, y por eso quise acompañarte para demostrar que siempre puedes pedirme lo que sea, decía Yakari. A mí también me gustó acompañarlo en la aventura, además tenía curiosidad, decía Shizuke. A pesar de que esta visita no sería una pérdida de tiempo debido al conocimiento que se podría obtener, es bueno también por estar contigo Peter Parker, decía Nano. Les prometo que en el día de la alberca nos divertiremos bastante, decía Peter. Eso no lo dudes, decía Yakari, aunque en su mente, pensaba algo más subido de todo. Todo sea por poder bajarle el traje de baño, ya que he oído que los estadounidenses estaban bien proporcionados, pensaba Yakari. Eso no funcionará, decía Karane. Entonces todos entran a las instalaciones. Todos estaban maravillados por la tecnología que había para las investigaciones. Miren chicos, esto es lo que quiero que vean. Es mi investigación, decía el doctor. Entonces los chicos se acercan para observar. ¿Es la investigación que me comentó profesor?, pregunta Peter. Así es, quiero poder usar el ADN de los reptiles para poder regenerar miembros perdidos. Imaginen, todos esos soldados, personas que tuvieron accidentes. El poder recuperar la extremidad y poder hacer cualquier cosa sin restricciones de una prótesis, decía el doctor Toukai. ¿Y ya ha hecho pruebas en humanos?, pregunta Yakari. Todavía estoy en eso, no sé cuánto lleve, pero estamos haciendo pruebas con ratones. Pero, decía el doctor Toukai, ¿hay efectos secundarios?, pregunta Nano. Sí, las primeras etapas, los sujetos de prueba, morían. Pero se puso peor en la segunda etapa, sus extremidades se regeneraban con éxito pero su comportamiento cambiaba de manera drástica, se volvían más violentos, varios se empezaron a devorar entre ellos, decía el doctor. Eso es aterrador, decía Shizuke. Doctor, ya checo de que el ADN no vuelva a la sangre del sujeto en sangre fría como los reptiles, decía Peter. Tienes razón. Un cambio así en la sangre podría alterar el cerebro y este adopte el instinto, decía el doctor. El cerebro ante ese cambio, más la combinación del ADN de otra especie, podría entrar en un estado de supervivencia ante el cambio de temperatura, decía Nano. Cierto, ante eso, el cerebro puede estar inmune, mientras que el corazón siga bombeando sangre para cuando llegue al cerebro, la sangre ya generada ya no sea del sujeto sino sea 100% de reptil y con el ADN en la sangre, altere unas funciones del cerebro para adaptarlo a los de un reptil, decía Peter. ¿Entienden algo de esto?, decía Karane. Para nada, responde Yakari. Tanto conocimiento me marea, decía Shizuke. Wow,
Fue una buena idea invitarte, Peter, y tu nano no te quedas atrás. Sin duda son los jóvenes más listos que he conocido, decía el doctor Toukai. En eso, Shizuke ve una cápsula abierta que estaba dentro de un estanta. Señor del conocimiento, ¿qué es este artefacto?, pregunta Shizuke. Eso, oh, pues es algo extraño, de la nada apareció en el laboratorio. Pero, qué raro, había un arácnido adentro. De seguro los colegas del laboratorio se lo llevaron para estudiarlo, decía el profesor. Pero, mientras que el doctor Toukai explicaba, aquella araña baja del techo para aterrizar en la mochila de Paite, para después meterse dentro. Bueno chicos, sigamos con esta visita. Quiero mostrarles un suero para curar la disfunción eréctil, decía el doctor Toukai. Eso me interesa, decía Yakari con emoción. Oye, cálmate que nos están viendo, decía Karane. Una hora después, los jóvenes se sientan en el comedor del edificio. El día de hoy estuvo muy interesante, decía Nano. Me encantó poder ver los trabajos del doctor Toukai. El poder ver ese trabajo en primera fila me puso los pelos de punta, expresaba Peter. Imaginen todo lo que le espera el mundo al tener todos estos avances, las vidas que podrían salvar, decía Yakari. Va, no fue para tanto, decía Karane. De hecho me divertí, decía Shizuke. Y las fotos que tome, verlas juntas para observar los experimentos, será uno de mis grandes tesoros, decía Peter. Deja de decir tonterías. De hecho me dio un poco de hambre, voy a comprar algo. No encarga nada, decía Karane de mala gana. Yo quisiera un té helado, decía Yakari. Solo agua, decía Nano. Un jugo de frutas, decía Shizuke. ¿Y tú, Peter?, pregunta Karane. Pues quiero una soda con alguna hamburguesa. Deja que te dé el dinero, decía Peter, que mete su mano a la mochila para buscar su cartera, mientras movía su mano de lado a lado. Aquella araña que se escondió adentro de su mochila sube a la mano de Peter, para después morder en la mano al castaño. Peter saca su mano rápidamente tras sentir la mordida. ¿Qué sucede?, pregunta Karane. Algo me picó, decía Peter, que sostenía su mano. Nano procede a ver la mochila de su novio y ve aquella araña. Hay una araña extraña aquí, decía Nano. Cuidado, puede ser venenoso, decía Shizuke. La manera efectiva de acabar con un insecto es aplastarlo, decía Nano. ¿Qué usa un libro para acabar con la araña? Peter-kun, ¿cómo te sientes?, decía Yakari preocupada. Solo, siento como un hormiguero en la mano, decía Peter. Eso es malo, la única manera es sacar el veneno del método tradicional, decía Yakari, que empieza a chupar la mordedura de Peter. Ja, Yakari, decía Peter sorprendido. Lo estás haciendo mal, decía Nano, que aparta a Yakari para empezar a chupar la mordedura. Tú también, Nano, decía Parker sonrojado. Oigan, no es que quiera, pero es para salvarlo, decía Karane, que toma la mano del castaño. Karane, no es necesario, decía Peter. Karane estaba a punto de chupar la mordedura, pero gracias a los nervios, termina mordiendo a Peter. Karane, creo que así no era, gritaba Peter con dolor. ¿Qué haces? Le va a arrancar la mano, exclamó Yakari. Lo siento, decía Karane. Apuntar la extremidad antes de que el veneno se expanda es una opción eficaz, decía Nano. No creo que hay que llegar a esos extremos, decía Peter. En eso, Shizuke toma la mano de Peter, para después plantar un beso en la mordedura de la araña. Sé que los besos son sanadores, y no quiero que le pase nada a usted, decía Shizuke apenada. Dios mío, es un ángel, expresó Peter ante la ternura de la peli azul. Pasamos a la noche de ese día. Peter estaba en su cuarto, pero parecía que el sueño no aparecía. Peter mira su reloj y eran las 12 de la medianoche. No puedo dormir, es como si todavía tuviera energía. Tal vez deba de dar una vuelta, y así podré tener sueño para poder ir a la piscina con las chicas mañana, decía Peter, que a escondidas salió de su casa para dar una vuelta por la ciudad del país de Japón. Peter se mete a una tienda de 24/7 para comprar una bebida. Al salir de la tienda, Peter se sienta en un banco que había ahí, y se acaba su bebida. A ver si con eso pueda dormir, decía Peter, para después proceder a tirar el envase. Pero,
Aquel envase parecía haberse quedado pegado a su mano. «What? ¿Qué pasa?», decía Peter, que agitaba su mano, pero este no parecía despegarse. Lo toma con la otra mano para despegarlo, pero este se queda en la otra mano. «What's going on?», decía Peter, que después lo logra quitar de varios intentos el envase, para después caminar hacia su casa. Eso fue bastante extraño. Bueno, deja volver a casa y dejar de pensar y dormir. Peter iba perdido en sus pensamientos, que al cruzar la calle no se percata de un auto, que estaba a punto de atropellarlo. Peter rápidamente da un salto sobrehumano que esquiva el coche. «Wow, ¿cómo hice eso?», decía Peter sorprendido. «Muchacho, ¿estás bien?», decía el conductor de aquel auto. Yes. Not worry. Digo, no se preocupe. Buenas noches. Estoy bien», decía Peter caminando más deprisa, para llegar a su casa, y poder dormir. A la mañana siguiente, los pájaros cantaban y el sol salió del horizonte. La alarma suena, pero Peter, al intentarlo apagarlo, rompe el reloj. Peter va al baño para cepillar sus dientes. Al apretar la pasta, sale mucha pasta que termina en el espejo del baño. Peter toma un poco y se empieza a lavar los dientes. Cuando iba a abrir la llave del agua, de la nada se rompe al mínimo contacto con Parker. Peter, desesperado de detener la fuga, termina rompiendo más cosas del baño. «What is happening to me?», exclamó Peter desesperado. Pasaron unas horas. Peter estaba en un parque acuático. Estaba sentado en una de las camillas, con una mirada perdida, mientras que un sudor frío pasaba por su cara. Unas vibraciones aparecían en su nuca. Miraba rápido, como si intentara evitar algún peligro. Sentimos tardar. Peter Kun, al hablar Yakari, hizo reaccionar a Parker, que al salir de su trance ve a Nano, Yakari y Shizuke con trajes de baño. «Wow, se ven geniales», decía Peter con una voz algo débil. «Lo siento, mi señor. Pensé de cómo soy estudiante debía de vestir así. He deshonrado a la familia», decía Shizuke apenada. «No digas eso. No importa que lleves eso puesto. Además te hace resaltar con las demás. Además, quiero que te sientas cómoda», decía Peter alegre. Las chicas notan el estado de Peter, la voz temblorosa, el sudor, los pequeños temblores que tenía. «Por cierto, ¿no han visto a Karane?», pregunta el castaño. En eso se acerca Karane. «Oh Karane, si veniste», decía el Peter. Ve que ella está completamente tapada. «¿Qué pasa? No me digas que no te terminaste de cambiar». «Code Red Hills, tráigame mi mochila, que tengo todo lo necesario», decía Peter preocupado. «Ni que estuviera loca, solo tengo un poco de frío, me quedaría aquí, vayan a divertirse», decía Karane. «Karane, todo está bien, cuidado». Peter, de manera rápida, atrapa una mosca con su mano. «Peter, ¿es una mosca?», pregunta Karane. «¿Qué reflejos?», decía Nano. «Peter Kun, te notamos algo mal. Si quiero podemos dejar esto para otro día», decía Yakari preocupada. «De hecho, noto algo. Peter Parker creció 5 centímetros muy rápido», decía Nano. «¿Cómo sabes cuánto mide?», exclamó Karane. «Es mi pareja, debo de saber todo de él, incluso su medida», decía Nano. «Estoy bien, chicas, no se preocupen por mí», decía Peter, que camina para disimular. «Oigan, ¿no creen que sea por esa araña que lo mordió?», decía Karane. «Tal vez, el veneno de unas especies de araña tienen de tardar en hacer efecto. Lo raro es que no hay casos de que pase después de las 24 horas. Regularmente como mínimo son 8 horas, decía Nano. «Espero que el señor no esté enfermo», decía Shizuke preocupada. «Hay que estar pendientes con él por cualquier cosa», decía Yakari. Entonces Nano, Yakari y Shizuke se meten a una piscina, mientras que Karane se recuesta en una de las camillas que habían. «Wow, ¿cuántos metros tendrá la piscina?», decía Peter asombrado. «Vaya, cuánta gente ha venido», decía Yakari. «Shizuke, ¿por qué das vueltas?», pregunta Peter. «Ni yo misma lo sé», responde Shizuke, mientras su flotador giraba. «Vaya, la corriente está muy fuerte», decía Yakari, que se pega al brazo de Parker. Bueno, aferrarte fuerte», decía Peter sonrojado. «Cielos, me arrastra», decía Yakari. «Yakari,
lo estás haciendo adrede, ¿verdad? Decía Peter. ¿A qué te refieres? Decía Yakari, de manera cariñosa. Bueno, ya no digo nada, decía Peter apenado. En eso se acerca Nano y toma la mano de Peter para después ponerlo en su pecho. Nano, ¿qué haces? Decía Peter sorprendido. Yo también deseo demostrarte mi atractivo, Peter Parker. Este es el modo más eficiente, decía Nano. Peter intenta quitar su mano, pero su mano quedó pegado al pecho de Nano. ¿Qué crees que haces? Yo también puedo hacerlo, decía Yakari. Que hace lo mismo, Yakari, tú también, decía Peter apenado. Las mías son más firmes, decía Nano. ¿Qué? Las mías son más blanditas, responde Yakari. Las mías son más bonitas, decía Nano. Así, las mías son más grandes, decía Yakari. En eso, siente un pequeño jalón. Peter-kun, sé que quieras tocarlo, pero no me jales, decía Yakari de manera coqueta. No quise. Sé que quedaron pegadas mis manos. No puedo, decía Peter. No es posible, con el agua, el pegamento se disolviera, decía Nano. En serio no puedo, decía Peter, que jalaba pero hacía gemir a sus novias. ¿Ves? Le gusta los míos que no los quiere soltar, decía Yakari. Te equivocas, prefiere los míos, decía Nano. Pues que Peter-kun diga. ¿Qué opinas, Peter-kun? Decía Yakari. Peter Parker, da tu opinión, decía Nano, pero este ya se había desvanecido, y el agua estaba con sangre. Se murió, decía Yakari preocupada. Nano toma a Peter para medir su pulso. Tiene pulso, pero es débil, decía Nano. No teníamos idea de que Peter-kun estuviera tan mal. Es nuestra culpa, decía Yakari. Después ambas chicas llevan al desvanecido Parker a la orilla. Debemos darle respiración boca a boca. Peter-kun, por favor, quédate conmigo, decía Yakari, que le da respiración a Peter, pero más bien, parecía que lo besaba. ¿Qué haces inmóvil? Apártate, lo haré yo, decía Nano, que le da un caderazo a la peligrosa. No dejaré que mueras, Peter Parker. Tienes mucho que enseñarme, decía Nano, que hace respiración, pero también parecía que lo besaba. No es momento para tonterías. Debemos salvarlo antes de que sea tarde. Peter-kun se está muriendo. Yo misma le haré el boca a boca ahora, decía Yakari, que golpea a Nano con su orgullo, para besarlo en vez de darle respiración. Mientras que Shizuke, ella seguía dando vueltas mientras pasaba al lado de la gente. ¿Qué voy a hacer? Ya he perdido a las demás. ¿Qué hago? Pensaba Shizuke. En eso, su flotador se pincha y se empieza a desinflar. Shizuke con miedo logra llegar a una mini isla que estaba en medio de la piscina. He caído en un naufragio, pensaba Shizuke, que empezaba a pedir auxilio con el audio de su teléfono, pero nadie escuchaba. Volvemos con Yakari y Nano. No sé hacer respiración boca a boca, decía ambas rendidas. Lo mejor es pedirle ayuda a alguien, decía Nano. Tienes razón, Eiya-san. Tenemos que encontrar un salvavidas, pero la de ya. Un salvavidas hombre, decía Yakari. Sí, buscaremos un hombre salvavidas, concordaba Nano. Entonces ambas chicas empezaron a buscar un salvavidas. En eso, un grupo de 3 chicos las detienen. Vaya, qué lindas chicas. No quieren divertirse con nosotros, decía uno de los chicos. Lo sentimos, pero tenemos prisa, decía Yakari, que intentaba seguir. Oh, vamos, chicas, somos personas buenas, decía el chico. Yakari mira que el chico tiene un tatuaje que es reconocible. Ellos son de los undergrounds, pensaba Yakari. Nano también había notado aquel tatuaje. Chicas, si saben lo que les conviene, será mejor que nos acompañen, decía otro de los chicos. ¿Qué hacemos, Nano? Decía Yakari. Si los hacemos enojar, ellos atacarían a lo que más nos importa, decía Nano. A Peter-kun, decía Yakari preocupada. Entonces, señoritas, ¿vienen por las buenas o por las malas? Decía un chico. Nosotras no podemos ahora, pero los buscaremos, respondía Nano. Entonces será por las malas, decía el chico líder, que toma por la fuerza el brazo de Yakari. Aparte de linda, tienes un buen cuerpo. Di que tienes suerte de estar con nosotros, decía el chico. Por favor, suéltame, decía Yakari. En eso, una mano sostiene el brazo del chico, haciendo soltar a Yakari.
Todos miraban para ver quién era, y era Peter, que emanaba una ira aterradora. Si te atreves a tocarles un pelo a ellas, te arrepentirás toda tu miserable vida, decía Peter, que sus ojos brillan en un rojo intenso. Peter empezaba a mover el brazo del chico, que éste se quejaba de dolor. Entonces Peter le da un golpe que lo manda a volar varios metros. ¿Qué fue eso?, decía uno de los chicos aterrado. Miserable, no te luzcas. Entonces el chico empezaba a lanzar golpes de manera rápida, pero Peter los esquivaba de manera impresionante. ¿Sabías que Peter Kun sabía pelear?, pregunta Yakari. No, yo lo sabía, responde Nano. Peter toma al chico de la pierna y lo lanza contra el otro chico y manos caen. Peter se acerca a ellos y estos estaban temerosos. Largo de aquí, decía Peter serio. Los chicos corren y toman a su amigo caído para irse asustados. Peter Kun, eso fue increíble, decía Yakari maravillada. Esquivar los golpes y atacar cuando el contrincante se canse, eso es efectivo, decía Nano. Están bien, chicas. Esos tontos no les hicieron algo. Si es así, iré tras ellos, decía Peter preocupado. Estamos bien gracias a ti, decía Yakari. No hay de qué, ya saben que yo las protegeré de cualquiera, decía Peter. ¿Ya cómo te sientes, Peter Parker?, pregunta Nano. Ya mejor, aunque me suma la cabeza, decía Peter. Y cuando recuperaste el conocimiento, decía Yakari. Corres bastante, decía Karane, que llega exhausta. Volvamos unos minutos para entender el contexto. Karane estaba sentada viendo a las chicas como presumían sus trajes de baño, haciendo sentir inferior a Karane. En eso, escucha de cómo aquel grupo de chicos molestaban a Yakari y a Nano. Son Nano y Yakari, ¿dónde demonios está Peter?, decía Karane preocupada. En eso, ve a Peter tirado en el piso. Rápidamente va con él. Está muerto. No puede ser. ¿Cómo se te ocurre morir cuando Nano y Yakari están en problemas?, decía Karane preocupada. ¿Qué están qué?, decía Peter, que despertó repentinamente. ¡Qué susto! No revivas de repente, exclamó Karane. ¿Dónde están Yakari y Nano?, decía Peter preocupado. Están por allá, decía Karane señalando la dirección. Y como rayo, corre hacia donde estaban sus novias. Y así fue lo que pasó. Karane me ayudó a reaccionar, decía Peter en el presente. Vaya, decía Yakari. Vaya método de reanimación tan eficiente, decía Nano. Por cierto, Kishizuke, pregunta Karane. No la he visto desde que salimos de la piscina, decía Yakari. No puede ser. Podría seguir dando vueltas en la piscina, decía Peter asustado. La piscina tiene corrientes, eso es normal, decía Karane. Pero Shizuke no sabe nadar. Tiene flotador, pero ¿y si? Oh my god. Shizuke Double y Araryu. Salió corriendo Peter de manera desesperada, mientras con Shizuke, ella seguía pidiendo auxilio con su teléfono, pero por mala suerte se le descarga el teléfono. Shizuke no podía hacer nada, se sentía de nuevo sola. Double y Araryu Shizuke, gritaba Peter. Shizuke ve a Peter buscándola. Tengo que hablarle con mi propia voz. Tengo que hacerlo, aunque mi voz es muy débil y no podrá escuchar, pero tengo que hacerlo, pensaba Shizuke con determinación. Aquí, decía Shizuke con una voz baja, pero Peter logró escucha. Shizuke, decía Peter, que se mete rápido a la piscina para ir por ella. Menos mal que estás bien, me tenías preocupado. Además, pudiste hablar un poco. Estoy muy orgulloso de ti. Vamos, que nos están esperando, decía Peter extendiendo su mano. Shizuke con una gran felicidad toma la mano de Peter y ésta la lleva como si fuera una pequeña princesa. Shizuke miraba a Peter, aunque se le hacía parecido a uno de los héroes de las historias que lee. Sin dudarlo, Shizuke le da un beso a Parker en la boca. Jejeje, Shizuke, qué pillín eres. Estamos en público, decía Peter, que estaba rojo de la cara, al igual que Shizuke, que no aguantaba la vergüenza. Después, ambos se reúnen con las demás. Shizuka-san, qué bueno que la encontraste y que está bien, decía Yakari. En eso, Peter exhala exhausto mientras mucho sudor pasaba por su cara. No otra vez, decía Peter. ¿Te excediste físicamente? ¿Cómo te encuentras?, pregunta Nano. Yo. En eso, Peter corre a un arbusto y empieza a vomitar, y la cabeza empezaba a vibrar de nuevo. No, ¿qué me está pasando?,
decía Peter. Voy por agua, decía Karane preocupada. Shizuke estaba a punto de llorar. Peter Parker, necesitas un doctor, decía Nano. Estoy bien, solo necesito descansar. Solo eso, decía Peter. Yakari y Nano ayudaron a Peter para llegar a una de las camillas. Lo siento chicas, siento arruinarles el día, pero ustedes pueden divertirse. Cuando ya me sienta mejor iré con ustedes, decía Peter limpiándose el sudor. No estamos seguras, decía Nano. Y si nos necesitas, decía Yakari. Yo voy a hablarles, no se preocupen, diviértanse por favor, decía Peter. Para que Peter se alegre, las chicas van a divertirse. Al lado de la camilla de Peter se sienta Karane. Karane, deberías divertirte, decía Peter. Aún tengo frío, decía Karane. Entonces ¿por qué pediste una limonada fría? Dice Peter. ¿Eso qué te importa? Decía Karane. No hace falta que me lo escondas Karane. Te sientes insegura porque no tienes el busto igual a Nano y Yakari, decía Peter. ¿Qué demonios dices idiota? Lo mareado te está haciendo decir estupideces, decía Karane avergonzada. Karane, compraste un traje de baño y te sientes insegura, pero ya de por sí eres hermosa. Tal vez Yakari y Nano sean algo diferente pero Shizuke y tú son estudiantes, así que no debes de tener vergüenza, decía Peter. Shizuke es diferente, ella es pequeña y tierna, yo soy distinta, soy alta y distinta a ella, pero tampoco soy atractivo, decía Karane frustrada. Peter se acerca a su novia Tsundere y la toma del hombro. Todo el mundo es diferente, tú tienes tu estilo, y eso me gusta de ti, decía Peter. Peter, decía Karane con una voz temblorosa. Mi mano se quedó pegada a tu túnica, decía Peter aterrado. No digas tonterías, exclamó Karane. En serio no puedo. Peter tiraba de la túnica pareo no se despegaba. Deja de jugar idiota, decía Karane sosteniendo su túnica. ¿Qué más quisiera que fuera broma pero no puedo? Voy a tirar de ella, decía Peter. Espera no, decía Karane. Peter jala la túnica, dejando al descubierto el traje de baño de Karane. ¿Por qué haces eso, pervertido? Decía Karane que iba a golpear a Peter. Oh my god, so cute, te ves hermosa, decía Peter maravillado. ¿Qué estás diciendo? Decía Karane apenada. Peter se acerca y abraza a Karane. ¿Qué haces? Decía Karane apenada. Es también Karane, no te tienes que avergonzar, eres muy linda. Pues sentir tu corazón como se acelera. No sé si puedas sentir el mío, decía Peter. Sí, lo siento. Va más rápido que el mío, decía Karane que termina abrazando a Peter. No debes de avergonzarte de tu cuerpo, es perfecto tal y como está. Todas tienen su propia característica hermosa. Eres perfecta tal y como eres Karane, decía Peter. Se separa de Karane, después mira que tiene una mirada de timidez. Peter la ve directamente a los ojos, que brillaban más con los rayos del sol. Paite toma una menta y, sin dudarlo, ambos proceden a besarse. Te amo Peter, lo amo mucho, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Te amo mucho Peter, te adoro Peter, pensaba Karane mientras besaba al castaño. Después, ambos van donde estaban Nanos Shizuke y Yakari. Vaya, ya vinieron. ¿Cómo te sientes Peter-kun? Pregunta Yakari. Ya mejor. Mucho mejor. Decía eso mientras apretaba más la mano de Karane. Karane Inda, ya entraste en calor, decía Nano. Sí, algo, responde Karane. Guau, ese bikini es muy bonito, decía Yakari. ¿Qué? No, no lo es, decía Karane apenada. No seas tímida, deja que te vea bien, decía Yakari de manera burlona. Bueno, sin más impedimento. Vamos a divertirnos que todavía no se acaba el día. ¿Qué dicen? Decía Peter alegre. A lo cual las chicas asienten, y todos empiezan a divertirse. Pero en la mente de Peter pensaba, ¿por qué su cuerpo tenía esos cambios repentinos? ¿Tendrá que ver aquella araña que lo mordió el día pasado?